Hace décadas que existe un consenso internacional sobre el impacto que tienen las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad humana sobre el planeta. Si bien los debates alrededor de este tema comenzaron hace más de 50 años, el Protocolo de Kioto de 1997 fue el primer acuerdo internacional que estableció objetivos de reducción de emisiones para los países desarrollados. Le siguió el Acuerdo de París en 2015, en donde se consensuó a nivel global que la temperatura media del planeta no debía superar los 2 grados centígrados y que debían realizarse esfuerzos para mantenerlo por debajo del 1,5 grado centígrado en comparación a los niveles preindustriales. Este acuerdo fue un punto de inflexión, ya que establece planes de reducción de emisiones para todos los países. Con el Acuerdo de París se sumó además un nuevo objetivo: alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050. Es decir, alcanzar un equilibrio entre las emisiones de gases de efecto invernadero y su absorción mediante sumideros naturales o tecnológicos. Para cumplir con estos objetivos surgieron varias herramientas, entre las cuales una de las más importantes son los créditos de carbono. El mercado de créditos de carbono es un mercado que surgió alrededor de las Naciones Unidas hace varios años, con el objetivo de ayudar a financiar proyectos que reduzcan emisiones de carbono o que secuestren carbono de la atmósfera, que no podrían ser financiados de otro modo. Y por otro lado, de poner presión en las empresas y los países que tienen que reducir su huella de carbono, a los cuales se los empuja a que se comprometan a ser carbono neutral. Una vez que una empresa o un país se compromete a ser carbono neutral, eso significa que tiene que medir sus emisiones de carbono, invertir en reducirlas lo mayor que se pueda y compensar lo que no pueda reducir inmediatamente. Como sabemos, todavía la economía sigue siendo principalmente basada en combustibles fósiles, pero hace falta de que toda la economía mundial invierta muchísimo en energías renovables para poder transicionar fuera de los combustibles fósiles. Entonces, cuando una empresa se compromete a ser carbono neutral, inmediatamente está poniendo un precio interno a sus emisiones de carbono y está comprometiéndose a invertir en proyectos que reduzcan o que secuestren carbono en la atmósfera. Por otro lado, los proyectos que pueden recibir créditos de carbono son proyectos como por ejemplo la reforestación. Los árboles y las plantas cuando crecen secuestran carbono de la atmósfera y lo vuelven biomasa. Entonces, reforestar, conservar un bosque, transicionar hacia agricultura regenerativa y, por ejemplo, también obviamente hacer proyectos de energía renovable en países donde no hay, son proyectos que pueden recibir créditos de carbono. Un crédito de carbono significa 1 tonelada de carbono secuestrada de la atmósfera, compensando la causa del efecto del cambio climático. Entonces, cuando una empresa mide su huella de carbono y mide cuánto redujo y mide cuál es la diferencia que tiene todavía, invierte en compensar esas toneladas de carbono por medio de financiar proyectos de reforestación que van a secuestrar esa cantidad de carbono. El precio de los créditos de carbono es determinado por el costo de la actividad que hace falta ejecutar para reducir o secuestrar ese carbono y también por la oferta y la demanda. Entonces, hemos visto cómo el precio de los créditos de carbono ha venido subiendo en los últimos 5 a 10 años y se espera que el precio continúe subiendo en los próximos 10 años a medida que la demanda de créditos de carbono crece, cuando más y más empresas y países se comprometen a ser carbono neutral. Esto obviamente es una oportunidad gigante para países como Argentina. Argentina tiene una de las superficies terrestres más grandes del planeta, muchísimo lugar para restaurar bosques. Todos los bosques que se han quemado en la Patagonia y en el norte de Argentina pueden ser reforestados y financiados con créditos de carbono, lo cual es una oportunidad de ingreso de divisas para la Argentina, dado que la mayoría de las empresas que se comprometieron a ser carbono neutral están en Norteamérica y Europa y Asia. Los créditos de carbono no están exentos de controversia. Uno de los mayores desafíos radica en asegurar su veracidad y transparencia, ya que no todos los proyectos que generan créditos ofrecen reducciones reales y permanentes de las emisiones. También se les critica la posibilidad de que se conviertan en una estrategia para que las empresas ricas puedan seguir contaminando, comprando su derecho a emitir en vez de reducir de manera directa sus emisiones. Se pregunta a veces si esto significa que se les da permiso a las empresas para seguir contaminando. Eso no es el caso. De hecho, las empresas que más invierten en créditos de carbono son las que más invierten
en energías renovables para reducir su huella de carbono. Y bueno, Pachama es una empresa que empezamos con un amigo argentino acá en California hace 6 años y que se dedica a usar tecnologías como la inteligencia artificial y las imágenes satelitales para traerle más credibilidad, más eficiencia y más escalabilidad al mundo de los créditos de carbono, con un especial foco en los créditos de carbono que vienen de la naturaleza, de la reforestación y de la conservación de bosques. Entonces usamos esas tecnologías para generar los datos que hacen falta para las empresas poder evaluar proyectos y decidir invertir en esos proyectos, y para los proyectos para poder empezar y conseguir los créditos de carbono. Hoy somos un equipo de más de 70 personas distribuidos por el mundo y vemos un gran potencial en este mercado, y como decía, como argentino, me parece que es una oportunidad increíble para Argentina, especialmente en este momento que nos estamos abriendo al mundo y donde esto puede beneficiar nuestra economía local, pero obviamente nuestra ecología local, y hacer una contribución importante al planeta en esta época tan crítica. A pesar de las críticas, los créditos de carbono siguen siendo una herramienta útil para poder avanzar hacia los objetivos de la carbono neutralidad, sobre todo en aquellos sectores difíciles de descarbonizar rápidamente. No obstante, para que cumplan con su verdadero propósito, es clave que vayan acompañados con reducciones efectivas de emisiones a nivel global, junto con proyectos de absorción de carbono bien implementados, que sean verificables y con impacto a largo plazo. En última instancia, los créditos tienen que ser una pieza complementaria en la transición hacia una economía baja en carbono y no una excusa para posponer la transformación estructural necesaria en el camino hacia un planeta más sostenible.